tal? Mi nombre es Lisa María Montaño Ortiz, soy periodista afrocolombiana. Hice todos mis estudios cuando estuve radicada en la Argentina. Fue ahí donde hice un diplomado en migración, territorio y derechos humanos. Y me falta muy poquito para terminar mi licenciatura en comunicación audiovisual. Así que a partir de ese proceso académico y de un proceso de reconocimiento y autopercepción es que arranca, por así decirlo, mi militancia. Para mí más bien ha sido un proceso de etnoeducarme, de crecer y de familiarizarme con lo que es nuestra afrodescendencia, cultura, historia e ancestralidad. A partir del desconocimiento que tenía de la población afroargentina y al mismo tiempo de lo que yo necesitaba para transitar mi afrodescendencia, es que surgen mis espacios de militancia y los lugares donde yo empecé a empoderarme y a enriquecerme de ese conocimiento que me faltaba para poder empezar a hablar de este tema. Primero, como periodista no puedo darme el lujo de hablar de un tema del cual no tengo conocimiento y menos si no voy directamente a las fuentes. Una de las problemáticas que más me llamó la atención fue la invisibilidad de la población afroargentina, y a partir de eso empecé como encontrando mi caminito, mi nicho de lo que yo quería hablar en ese momento. Me encontraba con muchas chicas afroargentinas que no eran fenotípicamente negras, y entonces ellas me contaban su problemática. No, el problema es que en Argentina sí hay afrodescendientes, pero no tienen la tez tan oscura como si lo pueden tener las chicas de otras partes de Latinoamérica, y eso incurre en que nos invisibilicen. Así empecé conociendo, así empezó el trabajo. Después empecé a militar de forma individual con mis textos, pero los puse al servicio de la comunidad afro. Empecé a militar en la Comisión 8 de Noviembre, contribuyendo desde la parte periodística en el manejo de sus redes sociales, participando de las actividades que hacía, de las jornadas federales, asistiendo a reuniones, participando en las actividades gubernamentales en las que se hablara de la población afro o se pretendiera hacer algo en pro de la población afro. Y así fue empezando todo este trabajo de hormiga, que no hubiese sido tan exitoso si no hubiese trabajado de la mano de la población afroargentina y de personas que están comprometidas con la reivindicación y la visibilización de su propia historia, como lo fue Miriam Gómez, que es una mujer afroargentina, profesora, y que hace parte de la colectividad caboverdiana, que lleva mucho tiempo en la Argentina, alrededor de 100 años. Ella fue uno de mis primeros vínculos para adentrarme en la problemática de la afrodescendencia. Después me relacioné con otras organizaciones, Teatro en Sepia, Agrupación Shango, y eso fue lo que fue marcando mi territorio de trabajo para hoy por hoy. No puedo decir que soy militante afro, pero sí reivindico mi cultura, mi afrodescendencia a través del periodismo. Y si bien no estoy fija en ningún canal o en ningún portal o en algún periódico, sí hago todos mis descargos y me expreso a través de los textos que escribo o de lo que publico en mis redes sociales. Creo que la necesidad de ser activistas o de reivindicar nuestra lucha afro debería nacer con nosotros. Sin embargo, al haber crecido en países donde nuestra historia fue invisibilizada, donde no se nos contó nada de lo que fue la población negra antes de la trata esclavista, entonces de a poco, en la medida en que la vida y las circunstancias te van enfrentando a situaciones de racismo, discriminación, maltrato, xenofobia y demás, es donde te empiezas a interpelar, y es ahí donde cada persona en su respectivo tiempo hace como un clic. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo tuve una interpelación por dos lados. Primero, por la parte personal, en donde tuve que empezar a identificar cosas que yo tenía ya naturalizadas implícitamente, y esa autoflagelación que nos inculcaron, como era el alisarme el cabello, no aceptar
mi corporalidad. Entonces por ahí siempre me hicieron burla porque tenía los labios gruesos, porque tenía el cabello afro. Entonces de ahí, desde chica, empecé como a no querer mis labios. En algún momento pensé en operarme la nariz y empezar a adaptar a mi cuerpo los patrones de belleza hegemónicos que repudian nuestra afrodescendencia, nuestra corporalidad y abrazan otro tipo de formas. Ahí empezó una primera etapa de ese proceso de ser militante, por así decirlo, como por ponerle una etiqueta. Después empezó en la universidad, cuando empecé a notar que toda una población en un país no existía ni en las letras, ni en los números, ni en nada. Y lo que había en censo de la Argentina, recién en 2010 se logró hacer algo, al menos una muestra que indicara que la presencia afro en Argentina estuvo presente. Así esas dos patas fueron formando ese camino para que yo arrancara. Yo empecé en 2015 a estudiar periodismo y bueno, han pasado 5 años en donde voy reivindicando lo que creo que es el legado que nos han dejado nuestros ancestros. No es un camino fácil, porque vas a encontrar primero la resistencia de parte de la población no negra que no reconoce todas las prácticas racistas de intolerancia que vivimos a diario, pero también vas a encontrar hermanos y hermanas negras de piel, más su mente sigue colonizada y sigue reproduciendo las prácticas que el sistema racista estructural nos ha impuesto. Así que es un proceso en donde hay pujas, donde hay que sentarse a consensuar, o hay momentos en donde tienes que decir, bueno, hasta aquí llego yo, creo que es momento de seguir trabajando por otro lado. Bueno, el racismo estructural es ese que trasciende de las individualidades, trasciende del, ay, porque me miraron y me dijeron negrita, me miraron los labios, no, va mucho más allá de eso, y el racismo estructural es reproducido por el Estado primeramente y luego se ramifica en sus respectivas instituciones. Entonces, es toda una lucha contra un sistema en el cual parecemos nosotros como hormigas enfrente a un gran gigante, básicamente, como para decírselo en criollo. El racismo estructural es un sistema opresor, es un sistema que potencia a un determinado grupo de personas y disminuye, clasifica y segrega en algún punto a otro determinado grupo. Y es en ese sentido donde nosotros como población negra, ya entendiendo que el racismo es estructural, es que le exigimos a los estados acciones afirmativas, políticas públicas que hagan que esta brecha social disminuya, y en los casos donde esto no se ve reflejado, donde no disminuye y con el tiempo antes cada vez aumenta, bueno, empezamos a pararnos en pie de lucha, a manifestarnos desde nuestras redes sociales, desde nuestros perfiles, desde los colectivos donde se trabaja esta temática, para exigir también todos esos tratados que se han firmado a lo largo de la historia con la ONU, con las demás organizaciones no gubernamentales, que se suponen deberían lograr que todas las personas fueran reconocidas como eso, como personas, y no sigan siendo repartidas en razas, cuando la realidad es que raza es la humana y la animal. Y los tiempos donde las personas que no encajaban en el patrón hegemónico de la blanquitud y eran catalogadas como animales, se supone que es un periodo superado. Así que a estas alturas nos falta pasar del discurso al hecho. Y en los hechos parece que una ley sirve para sopesar todo lo que la historia ha ido dejando en cada uno de sus capítulos. Así que el racismo estructural es algo que no diría que se va a terminar, pero sí sé que con la resistencia del pueblo negro, por lo menos debería empezar a retroceder.
Una de las herramientas para luchar contra el racismo estructural es participar en la elaboración de políticas públicas, hacerle seguimiento, participar en la política, ocupar los espacios que históricamente nos han sido negados. La población negra no puede seguirse conformando solo con tener representantes en los equipos de fútbol, tener cantantes, bailarinas, sino que la población negra tiene que trascender y más allá. Una de las herramientas, primero básicas, que nosotros tenemos que tener como población es que nosotros tenemos que etnoeducarnos, tenemos que conocer nuestra historia, leer a nuestros autores negros, hablar entre nosotros sobre la afrodescendencia para luego poder salir a ese mundo hostil que es la población no negra que no quiere reconocernos, no quiere reconocer nuestros derechos para empezar a luchar por ese racismo estructural. Entonces creo que esa elaboración de políticas públicas, esa planeación de acciones afirmativas, por defecto deberían llevarnos por lo menos a un retroceso del racismo estructural. Bueno, lo más bueno y lo más feo de ser una mujer negra. Creo que en cualquier parte del mundo ser mujer es complicado porque no solo hay que luchar con las desigualdades, sino que como mujeres negras el racismo siempre ha sido ese fantasma que nos persigue generación a generación. Sin embargo, lo lindo es poder encontrar mujeres empoderadas, mujeres que se están capacitando, que están creciendo, que se, como te dijera, como que se niegan a acostumbrarse al machismo recalcitrante que ha venido arrastrando nuestras sociedades y que están haciendo un montón de espacios, creando un montón de espacios para que muchas mujeres de diferentes partes podamos conectarnos y trabajar de manera mancomunada. Lo lindo de ser mujer negra es eso, conocer a otras compañeras, hermanas, pares en las que podemos crecer. Y lo malo, bueno, tristemente, que estas prácticas sigan existiendo, ya eso es un bajón, pero es al mismo tiempo esa leña que le da fuego al fogón para poder seguir trabajando. Así que espero que puedan seguir educándose, creciendo y nada, la lucha afro continúa. Un abrazo, Lisa María.